Muy bien. Buenos días todavía a todos. Disculpen un poquito el retraso, estaba terminando un correo. Eh, ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Vamos a concluir la parte del módulo de las campañas electorales en esta era digital y vamos a continuar un poco platicando de los problemas que existen en este contexto. Algunos de ellos ya son de nuestro conocimiento, pero vamos a ponerlos en blanco y negro porque auténticamente son uno de los grandes retos que tenemos o vamos a tener ahora en los próximos procesos electorales. Inmediatamente en ya incluso se están denunciando, ayer tenía conocimiento de una queja que se está presentando por una denuncia que se presentó en contra de uno de los precandidatos del bando oficial, la denuncia es por parte de uno de sus contrincantes, no de la oposición, en donde se establece justamente la denuncia de una campaña digital organizada que no se ha declarado. Y por cierto, ahí también hay como paréntesis, hay unos temas muy interesantes porque parece ser que en el gasto que se han desarrollado en estas, pues podríamos decir, pues en estas pre-campañas, ¿verdad? Pues ya algunos candidatos o precandidatos o aspirantes andan por ahí de los 30 y tantos millones de pesos, como lo platicábamos ayer o antier, con lo cual naturalmente se ha multiplicado por 7, parece ser, el límite que el propio partido se estableció. Y es que en estos casos que hemos estado platicando, en este caso particularmente el del proceso de selección de candidato, el tema no es menor. O sea, lo que están obligando a que pase estos procesos inéditos de competencia electoral partidista, creo que están generando mucho daño como precedente para un futuro inmediato. Por eso les decía yo en alguna sesión previa que para mí no hay vuelta de hoja, que tiene que existir un nuevo pacto, una nueva reforma electoral, porque realmente las condiciones en las que esto se está dando, pues está dando al traste con reglas que ya estaban establecidas de hace mucho tiempo, con reglas pues que gustaran o no, estaban muy bien conseguidas por parte de la oposición política, y a partir de ahora, pues la verdad es que con estos precedentes, imagínense ustedes, ¿qué vamos a hacer si uno de los precandidatos, bueno, y suponiendo que no ganó incluso, sepamos que oficialmente, claro, el partido político nunca lo va a reconocer, pero vamos a ver qué es lo que dice el Instituto Nacional Electoral, que se supone que está fiscalizando. Vamos a ver qué es lo que dicen, ¿no? Pero realmente la consecuencia es muy grave, porque les vuelvo a decir, ¿qué tal si llega todo el mundo al conocimiento de que en estos eventos, le llaman asambleas informativas, pues se gastaron más de 35 millones de pesos, cosa que por otra parte, pues desde luego no sorprende, porque este tipo de eventos, no sé si los vieron ustedes, algunos de los que dan cuenta en la televisión, miles de sillas, salones, vayan ustedes a saber qué salones, no sabemos si son lugares públicos o no lo son, vamos a ver qué dice el Instituto Nacional Electoral en su fiscalización, en sus quejas, en sus denuncias que están haciendo. Pero a mí me da la impresión que hubo mucho desaseo en uno y en otro, porque también en el caso de la oposición también fueron 5 foros, pues quizá un poco menos caóticos, ¿no? Creo que en el caso de los aspirantes presidenciales de la pues, cuarta transformación, para identificarlos mejor, hubo muchísimo más viaje, muchísimo más presencia, por lo menos aquí en Guadalajara yo los teníamos a uno cada semana. Y pues, insisto, esos viajes, ¿se acuerdan que el candidato Ebrard empezó a subir sus gastos la primera semana? Fue la primera vez que lo hizo. Creo que subió algo así como 537,000 pesos.
y yo creo que se dio cuenta que si seguía subiendo, pues no iba a alcanzar a llegar, o más bien muy pronto iba a alcanzar a llegar a los 10, a los 5 millones de pesos, que se, perdón, que se habían establecido como límite, y en consecuencia, pues eso genera, insisto, pues una realidad que pues va a ser difícil de procesar desde el punto de vista electoral, y va a quedar para el análisis, porque a mí me da la impresión que pues el proceso desde el punto de vista legal va a quedar indefectiblemente manchado. Del otro lado, les vuelvo a decir, pues desde luego que también hubo sus gastos, ahí no sé cómo, ahí no se autodeclararon, vamos a ver qué es lo que determina el instituto, pero quizá pues puede haber una cantidad mucho menor, porque al final del camino lo gastaron conjuntamente entre los aspirantes, y no creo que lleguen ni por mucho a algún porcentaje menor de lo que hicieron los candidatos presidenciales. Les vuelvo a decir, y eso implica entonces que ya desde entonces, ya desde ahorita, pues estén violando las normas del proceso electoral. Eso sería exactamente, Rigoberto, pues ese es parte del problema. Dice Rigoberto, ¿no sería raro que, por ejemplo, Ebrard y Velasco, al perder la interna de la 4T, compitieran por una precandidatura del Partido Verde y decir que lo que ahorita fue por una coordinación es una cuestión muy interna del partido? Sí, yo lo veo difícil que fueran a la precandidatura presidencial, porque el Verde va a ir con Morena. Pero en cualquier caso, ellos ya hicieron campaña. Ellos hoy en día, pónganse ustedes que uno tenía más visión o más conocimiento por parte de la gente que el otro, pero ellos ya tomaron ventaja para cualquiera que sea el cargo para el que, por ejemplo, se postulen. Porque acuérdense que dicen que ahí hay unos premios de consolación para los que están en estos temas, y yo me temo que mejor para muchos de ellos, los premios de consolación no van a resultar muy atractivos, me da la impresión. Y entonces les vuelvo a decir, pues ya ese camino andado que ellos ya tuvieron, pues ya los posicionó, y de todo lo de lo que se trata esto, que les voy a decir, insisto, de antemano, a mí me parece un contrasentido, pero son las reglas que nos hemos dado y consistentemente desde el 2006, consistentemente. Está prohibido. El tema de los actos anticipados de pre-campaña y campaña estaban prohibidos. Envejeció muy pronto el concepto. Y por todos lados se han querido hacer, porque normalmente quien aspira a un cargo público, pues evidentemente, ¿qué es lo primero que hace? Pues tratar de posicionarse pues en el electorado. Eso es lo que trata de hacer cualquier político. Cualquier político habla de política y habla de aspiraciones y habla de esto. Y en ese sentido, sí estoy de acuerdo en que nuestras reglas son contranaturales, contraintuitivas. Sin embargo, son las reglas que están. Entonces, ¿hacia dónde va a navegar esta nueva reforma? Que no tengo duda, como se los he dicho, de que va a navegar. No tengo idea. No tengo idea que sea lo que, porque les vuelvo a decir, no existe siquiera un orden mental, diría yo, de los partidos políticos y sus candidatos respecto de cuál es la mejor manera de encarar las contiendas políticas. Yo les decía, y lo he repetido hasta el cansancio, que este famoso principio de equidad en la contienda, pues es un principio que está vigente prácticamente en todas las legislaciones electorales del mundo, en todas. Existen ciertas reglas para que haya el mínimo de condiciones, todas, quizá algunas se puedan alejar de lo que tenemos nosotros, otras nada más se concentran en el dinero, otras se concentran un poco en el acceso a los medios, otros se concentran en la fiscalización, pero al final del camino todas tienen ese tema, porque es un tema consustancial a los sistemas democráticos. Este concepto de elecciones libres y auténticas no lo inventamos nosotros, está inventado desde Grecia antigua. O sea,
no es que estemos descubriendo el agua tibia, pero insisto, elecciones auténticas y libres. Recuerden ustedes, hace poco tiempo también cuál era el reclamo. Discúlpenme, pero es que ha cambiado sensiblemente el clima por aquí, por estos lados, y ahora está muy frío. Entonces, el asunto es que antes era la compra y la coacción del voto, recuerdan ustedes, el tema diferenciado es la compra y la coacción del voto se da por quién, por quien ejerce el gobierno. Tan pronto se empezó a dar la apertura en el espectro político y empezó a haber alternancia, no tan solo en la presidencia de la República, sino en los estados, todos los nuevos gobiernos de distintos colores que fueron asentándose en el panorama de representación plural de nuestro país, empezaron a hacer lo mismo, programas sociales, ayudas, etcétera, etcétera, lo cual por sí mismo no necesariamente tendría que estar mal, sino el problema es la utilización de los mismos como medio para comprar las voluntades de los ciudadanos, ¿no? Eso, como ya todos están ahí, y como por ejemplo el PRI ya nada más tiene 2 estados, pero pues evidentemente lo hace a su manera, 2 estados, o ya nada más uno. Creo que nada más se quedó con uno, ¿verdad? Con Coahuila ya. Bueno, entonces, digámoslo así, como que todos hasta, me da la impresión que hasta por un tema de pudor, ya nadie reclama el tema de la compra y coacción del voto, que ustedes saben era uno de los ejes rectores de la validez de las elecciones en nuestro país. Bueno, cuando se fue más o menos dando la alternancia, esto pasó al tema ya quedamos al tema de la contienda electoral, y se fueron estableciendo estas reglas totalmente restrictivas, totalmente contra natura, y les vuelvo a decir, mi impresión es que en este proceso esas reglas van a quedar totalmente superadas. El reto va a ser para los órganos electorales es qué van a hacer, por ejemplo, el Tribunal Electoral cuando califique la validez de la elección presidencial. Pues va a tener que narrar estos antecedentes y van a quedar como un precedente ominoso, en mi opinión, porque van a tener que, pues, de alguna manera, van a tener que argumentar y, pues, construir una narrativa de que, pues, estos nuevos tiempos están generando nuevas reglas políticas de acceso a la contienda electoral, nuevas reglas de equidad electoral, y esto, insisto, pues no tiene otra opción más que llegar y concluirse en reglas que simplifiquen este acceso al tema electoral. Pero les tengo una mala noticia. En nuestro caso, justamente en el tema de las campañas electorales en la era digital, pues este tema sí no sabemos exactamente para dónde nos va a llevar, ¿no? Ayer veíamos justamente que uno de los grandes problemas que teníamos respecto de la utilización de nuestros datos electorales era que no existía consentimiento por parte de los titulares de los datos que se utilizan en este tipo de campañas, y esta elaboración de los perfiles psicológicos de los sectores de votantes, de los microsectores de votantes a los que se dirigen este tipo de campañas, pues desde luego pueden permitir también fenómenos de la desinformación completamente dirigida y sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Entonces, ese va a ser un problema que va a correr alternamente y claro que incide en el problema de la contienda electoral, pero digamos desde perspectivas que hoy en día no hemos ni siquiera imaginado, ¿no? Vamos a un caso que es fundamental, compañeros y compañeras. El caso de la inteligencia artificial, que ya está aquí, ya llegó, y ahora el problema con este tema de la inteligencia artificial es que puede tener consecuencias incluso no previstas, ya déjense no deseadas, no previstas por parte de los que están creando este tipo de herramientas de la información y de la comunicación. Y el debate, pues desde luego está aquí todos los días, el día de hoy. ¿Hasta dónde va a llegar el tema de la inteligencia artificial? Y eso que comercialmente al menos, o para uso individual,
apenas estamos arrancándonos con estas nuevas herramientas. Por ejemplo, existen ya lo que le llaman los chatbots, estos de los buscadores de Bing, de Microsoft, de Google, no me acuerdo cómo se llama ese, pero fundamentalmente el de ChatGPT, y que dicen que Elon Musk ya está haciendo el suyo particularmente. Falta también el de Zuckerberg, que también entiendo yo que está en vías de desarrollo, pero que de momento rápidamente va a irrumpir en este tema, en donde estas herramientas de la inteligencia artificial, pues prácticamente nos van a diseñar el mundo en el que vamos a vivir, no tan solo en el político electoral, sino el mundo que va a resultar de esta utilización de esta tecnología, que incluso, claro, desde las voces más alarmistas, por ejemplo, nos dicen, no, bueno, pues es que van a sustituir al hombre, etcétera, etcétera. Bueno, olvídense, el hombre ha sido sustituido ya por el tema de la robótica en un gran porcentaje. O sea, los sistemas de producción que existen en muchos ámbitos en el mundo siguen dependiendo de la mano de obra humana calificada, pero muchos otros están mudando hacia el tema de la robótica. Pero esa es la parte ejecutora de esta inteligencia, digamos, son inteligencias tecnológicas, pero que se desarrollan desde el punto de vista de la robótica, de la mecánica específicamente. Aquí cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de un programa que está compitiendo o sustituyendo a la inteligencia humana. Miles de programas o miles de aplicaciones que pueden tener, por ejemplo, para pintar cosas, para ejecutar cosas que, por ejemplo, antes hubiéramos pensado que únicamente lo podía diseñar el ingenio humano. No, ya no. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial se nutre y se alimenta de todo el conocimiento humano conocido hasta el momento. No me pregunten, desde luego, los caminos tecnológicos o científicos que hay adentro para llegar a eso, múltiples aplicaciones matemáticas, vayan ustedes a saber de qué complejidad, pero logran que ese análisis de los datos se fusione de una manera tal que hay cosas auténticamente sorprendentes, ¿no? Entonces, claramente, este tema de la inteligencia artificial en estas campañas electorales, pues desde luego que puede incluso generar campañas electorales desde el punto de vista de lo posible. Todavía no hay manera de identificar, ni nadie ha declarado que eso haya pasado, pero pues desde luego en el nivel de desarrollo que van este tipo de herramientas, pueden diseñar campañas electorales y se pueden difuminar sin que sea posible identificar quién la creó. Fíjense, hoy en día ahí en la escuela judicial nos dieron la escuela adquirió un programa antiplagio de los muchos que hay, que se llama Turnitin. Hay varios programas antiplagio que tienen cargados millones de textos para poder correr un texto nuevo, digamos así, un archivo donde tiene un texto, y entonces puede identificar con total precisión exactamente cómo se hizo el asunto. Pues prácticamente fue este tipo de programas el que utilizó los periodistas del País, el periódico El País español, para identificar los plagios en los que incurrió la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, en donde con precisión absoluta este tipo de programas en segundos señala perfectamente bien en qué párrafo es de qué persona, de qué página, de qué fuente. O sea, ya es un análisis inteligente por parte de este tipo de programas que puede identificar este tipo de cuestiones. Y ahora se supone que este tipo de programas puede incluso detectar cuando un texto es elaborado de manera completa por la inteligencia artificial, en donde desde luego no habría ninguna fuente, no habría ninguna posibilidad. Estos identificadores de textos
se alimentan, insisto, de todas las bases de datos de las bibliotecas, de los buscadores, de las tiendas de libros, todo lo que existe en línea, y a partir de ahí se alimentan, como se alimenta toda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene ese, digamos, ese condicionamiento. No necesariamente es un problema, pero una vez que ya está alimentado, ¿no? Entonces puede identificar incluso patrones de escritura, patrones de redacción. Entonces, claro, para que, por ejemplo, identificaran que un texto es mío, si es que yo no tengo nada subido en la red, tendrían que compararlo contra otro texto mío para identificar si este texto está elaborado por mí o lo obtuve de la inteligencia artificial. Entonces, fíjense los niveles. Aquí, en este caso, Sánchez Muñoz lo llama, es lo que nos va a llevar a la tiranía de los datos. Y es literalmente escenarios auténticamente posapocalípticos, no desde el punto de vista de la guerra, ni del apocalipsis como lo conocemos técnicamente, sino de la muerte de la inteligencia humana sustituida por las computadoras. Es un escenario que desde luego muchos nos negamos a creer y muchos se niegan todavía a ver. Pero hay muchos expertos que nos señalan y nos advierten cuidado porque no sé si recuerdan recientemente que hubo una carta por parte de los grandes dueños de las empresas tecnológicas, precisamente de Zuckerberg, de Gates, de Elon Musk, diciendo, espérense a todos los desarrolladores de inteligencia artificial, espérense porque esto tiene que ser guiado y creado con ciertos parámetros éticos, de cuidado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se puede llegar a este punto. Y si ustedes escuchan digamos, las participaciones en ese tipo de congresos o lo que la ciencia ha dicho respecto del tema de la inteligencia artificial, donde dicen no, que no tienen, o sea, que todavía no podríamos estar en un estadio donde podríamos decir que las máquinas pudieran dirigir al mundo, pues todo indica que para allá puede ir. José San Vicente, por favor, Pepe. Se oye chistoso, Pepe. ¿Traes ahí un simulador de voz o qué? A ver. No, Pepe, no te escuchamos. Se oye muy simpático. La inteligencia artificial te está pasando una mala. A ver, conéctalos y ahora te los de conectar, Pepe. No, no deja. Está simpático. A ver, ¿y qué fue lo que nos mandaste, Pepe? A ver, esto de YouTube, nada más que no sé si esto. Sí, sí. Ya sé. Es uno de los spots creados por inteligencia artificial de Xóchitl Gálvez, ¿verdad? A ver qué dice, sí, Xóchitl. Nada más que sí no sabría cómo compartirlo exactamente. A ver. No, sí se puede. A ver, miren. Puede ser presidenta. Y tiene razón. No puede quien no tiene con qué. No puede quien necesita que le ayuden. No puede quien finge ser quien no es. No puede quien no cree. No puede quien piensa en ganar sin pensar en competir. No puede quien no sueña. No puede quien no tiene un propósito. Yo viví donde no se podía vivir. Yo crecí donde no se podía crecer. Yo amé donde no se podía amar. Le dijiste que no puede a la persona equivocada. Dime loca, dime india, dime terca, pero nunca me digas que no puedo. Exactamente, en eso estamos. Ahí está. En eso está. A ver, Pepe, a ver si ya sale mejor tu audio. No se escucha, Pepe.
Bueno, este ya lo había yo visto y no es uno, es uno de varios que está generado por parte de la inteligencia artificial. ¿Quién está hablando, Pepe? No, Pepe, no está. Te digo que la inteligencia artificial está jugando contigo, hermano. Bueno, ahorita vemos a ver si... ¿Por qué no te sales, Pepe, y vuelves a entrar? Salte y vuelve a entrar. Exacto. Yo creo que es buena idea. Órale. Está simpático. ¿Qué pasó? Bueno, en fin, sí, bueno, qué bueno que lo puso justamente José, porque la verdad es que es exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y sí es cierto. Ya empezaron a surgir este tipo de gente, y esto, según declara la propia Xóchitl, ella no lo hizo su gente de campaña, se lo mandaron, no dijo quién se lo mandó, pero ella le gustó, lo aprobó y pum, vale para allá. Y eso pasa en Estados Unidos, en las campañas de Estados Unidos. Ahí está permitido que las terceras personas, gente, haga publicidad, etcétera, etcétera. El único requisito es que tiene que estar apoyada o aprobada por el candidato por el cual se pasan este tipo de publicidades. Pero bueno, aquí en este caso nos enseña cómo se utiliza la inteligencia artificial de una manera creativa, la verdad es que muy bien, etcétera, etcétera. Pero este tema al que estamos llegando, o al que los quiero llevar, es precisamente a un grado máximo de utilización de esta inteligencia artificial. O sea, a la creación de una campaña diseñada, entiendo que las capacidades de los determinados programas de inteligencia artificial tienen capacidades para ello, para gráficamente, para musicalmente, ya vieron que ella, o sea, está muy parecida, es un chatbot, ella es una persona que obviamente fue creada con la alimentación de su imagen, es prácticamente pareciera ser que es ella, o es una filmación, y evidentemente pues es la utilización de su voz. Lo que queda claro, yo creo que para que se identificara que es inteligencia artificial es que la voz y digamos, el movimiento de su boca no es estrictamente correspondiente, pero bueno, creo que incluso se hace para que se identifique qué es eso, así creo que hay posibilidades de hacerlo de manera prácticamente perfecta. Pero el asunto, este tema, ya de la creación de una campaña en ese sentido, ahora lo vamos a ver, es que pues nos puede generar auténticamente una imposibilidad de identificar la creación, los rastros de dónde vienen las campañas, quién la creó, y auténticamente y literalmente, obviamente aquí lo que ocurre en este tipo de cuestiones, por ejemplo, cuando un candidato está siendo beneficiado por una publicidad o por algo que puede ser cuantificable en dinero, lo que ellos hacen es, no, yo me deslindo, mandan un escrito al Instituto Nacional Electoral, ves los 300 espectaculares que están en Guadalajara, me deslindo de ellos porque yo no soy el que los puso. Bueno, entonces la autoridad dice, ok, está bien, deslindado estás, pero ahora haz todo lo posible para bajarlos, porque pues ahí están y te están generando una ventaja indebida. Que por cierto, entre otros casos, no, lo hemos visto en este tipo de procedimientos que estamos viendo, cómo se han abusado de los espectaculares, de la pinta de bardas, de los recursos normales de campaña, compañeros, compañeras, de los recursos que tienen a su disposición para hacer campañas todas las personas, los sujetos, los aspirantes. Entonces, naturalmente, insisto, pues aquí hay un desarreglo ya institucional que me da la impresión que va a costar mucho trabajo. Ahora, desenredar. Ahora, como les he platicado, también estamos empezando. Vamos a ver si esto corrige el barco o nada más hace que las cosas se vayan chuecos. Entonces decíamos que en este caso, perdón, déjenme regresar la presentación. En este caso, estamos hablando de la tiranía de los datos y cómo la inteligencia artificial ya, déjense, moldea nuestra visión del mundo, de la política,
nos roba la libertad y nos impone un determinismo tecnológico. Lo hemos platicado. Si ya tenemos hoy en día problemas serios para ver hasta qué punto nuestra libertad, nuestro ámbito de libertad se ha visto afectado por estas nuevas tecnologías, pues con la inteligencia artificial, la irrupción de esto va a ser pues prácticamente con todo. Ahora, claramente, todo el mundo lo vamos a ver, lo vamos a poder identificar, pero la autoridad, la falta de regulación, los problemas para identificar, nos vamos a quedar, perdón que se los diga, pero papando moscas, porque va a ser muy difícil realmente poder adjudicar este tipo de campañas. Máxime que además, con la utilización de estos recursos tecnológicos, se puede auténticamente manipular, por ejemplo, una campaña aparentemente legítima en contra del otro. ¿Qué quiero decirles con ello? O sea, pónganle de repente que empiezan a salir spots y este tipo de publicidades y anuncios en YouTube y en la televisión de parte, bueno, la televisión es más difícil, me retracto, estamos hablando de redes sociales, por parte de la equipo de campaña del equipo contrincante para que les sea pues atribuida una campaña específica al candidato al que quiero perjudicar. Entonces, la verdad es que, insisto, este tipo de problemas ha generado o genera mucha problemática desde el punto de vista de la administración y de la jurisdicción electoral, porque auténticamente, pues, no está prevista una consecuencia al no existir regulación. Y ya vamos a ver en la sesión de mañana y de pasado cómo o cuáles son los protocolos de autorregulación de las redes, que vamos a ver que auténticamente, pues, perdón que se los diga, pero es auténticamente una vacilada, porque son protocolos que realmente las propias empresas de tecnología no aplican al 100% y no hay manera de que alguien más pueda poner orden en este tipo de mensajes. Yo lo que creo auténticamente es que esta etapa, esta irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, justamente, fíjense, no he llegado a la inteligencia artificial, antes de la inteligencia artificial han llegado a establecer consecuencias sumamente perjudiciales que no alcanzamos a ver todavía en su plena dimensión, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque les vuelvo a decir, o más bien hace ver muy mal al Estado, a los estados, a los gobiernos, porque son incapaces al final del camino de irrumpir en este tema, que claro, no es un tema de fácil solución porque en medio está la libertad individual. Pero fíjense cómo estamos viendo que los grandes analistas de la ciencia de la comunicación, los juristas que están dedicados a este tema, están viendo que el ámbito de la libertad con este tipo de herramientas se ve totalmente reducido. Pues pareciera ser que estamos en un contexto totalmente paradójico, ¿no? En aras de la libertad, es que no queremos regularlo porque está de por medio la libertad individual y los individuos, los gobiernos del mundo se niegan a que esto llegue a ser regulado, tutelado, porque está de por medio la libertad individual, sí, pero insisto, ¿a qué costo, no? O sea, por decirles algo, en el tema del análisis de la sociedad china, no sé si se han dado cuenta ustedes el nivel tecnológico que ha alcanzado justamente esta sociedad. Claro, estamos hablando de qué es lo que existe. Hay que hacer un proceso profundo de análisis respecto de las bondades de que estos sistemas estén vigentes. Pero si ustedes se dan cuenta ya, el reconocimiento facial, el tema de los datos biométricos de las personas están perfectamente normalizados para la utilización, por ejemplo, de ciertos servicios. Ustedes van entrando al metro y ya no tienen que pasar ningún tipo de tarjeta ni torniquete. El torniquete los identifica claramente, les da acceso al tren. Entonces, aparentemente estamos viviendo un mundo sin cadenas, pero por otra parte del mundo,
esos controles de reconocimiento de datos los tienen perfectamente ubicados y controlados. Recuerden ustedes en la pandemia famosa del COVID, ¿qué fue lo que pasó, no? Todo el gobierno chino tiene el control de los 1,000 millones de chinos que existen registrados a través de los dispositivos inteligentes o de dispositivos técnicos que están obligados a poner en sus domicilios, en sus fuentes de trabajo. Entonces saben perfectamente bien de dónde puede venir o no por ejemplo, una determinada fuente de contacto. Es una cosa verdaderamente monstruosa, ¿no? Les vuelvo a decir, esta libertad auténticamente condicionada. El famoso El mundo nos vigila de Pedro Ferriz, que era respecto de los alienígenas, esto es respecto de los gobiernos o de las grandes empresas tecnológicas. Es un tema sumamente escabroso, muy complicado, pero que en las campañas electorales, pues olvídense ustedes, se puede volver un recurso desde otra perspectiva, o sea, un recurso sumamente perverso o nocivo. Ahora, desde otra perspectiva, si toda la gente, si los candidatos y los partidos políticos lo utilizaran bajo ciertos estándares de ética, bajo ciertas reglas de comunidad política, etcétera, etcétera, quizá pudieran ser muy útiles, quizá pudieran abaratar el tema de los costos de las campañas, o sea, podrían tener muchos aspectos positivos, desde luego que sí. Estoy convencido que sí. El problema es que estamos sujetos, insisto, al cumplimiento y a la buena voluntad de los políticos que sabemos, desafortunadamente, luego no tienen los mejores comportamientos en ese sentido. Entonces, la verdad es que sí es un tema sumamente complejo, ¿no? Y sobre todo, en este dispositivo creo que está el tema central de esto. Bueno, ¿cómo va a influir la inteligencia artificial en los procesos electorales? ¿No? Pero la pregunta es también, ¿estas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día tienen una influencia real en los resultados electorales? Fíjense cómo incluso científicamente hay un consenso unánime. Es imposible determinar la influencia efectiva y real de este tipo de cosas. Pero también hay un consenso unánime sobre ciertos temas. O sea, positiva o negativamente, un grado de influencia tiene. No se sabe si determinante, no podemos saber si determinante, porque este tipo de fenómenos también generan mucha espontaneidad al final del camino, como van encaminados pues un poco a tocar nuestras fibras sensibles, nuestras emociones, nuestros gustos. La reacción final del individuo no necesariamente es refleja, va diseñada para que pueda ser refleja, pero no necesariamente lo es. Entonces, como les decía yo, un presidente tan popular como Barack Obama en un sector de la población americana no pudo detener la fuerza imparable de Trump cuando derrotó a Hillary Clinton, teniendo 300 millones, en ese entonces 270 millones de seguidores en la red social Twitter en Estados Unidos. O sea, no pudo. Claro, alguien me podría decir, del análisis de esa campaña tampoco se desprende que Obama hubiera hecho una campaña dirigida en ese sentido. Quizás si se hubiera dedicado a hacerla, quizá hubiera logrado un mejor resultado para su partido. Pero digámoslo así, Obama jugó con la equidad en la contienda, jugó con las reglas, jugó a que él sabía que a que por ese lado no podía. Entonces, pero sí tuiteaba cosas. Evidentemente, lo que no hizo fue lo que hemos platicado que pasó en la campaña de la elección de gobernador de Nuevo León de 2021. ¿No? Que con el pretexto de que tiene muchos seguidores en Twitter, pues entonces vamos a generar una campaña específicamente donde me abrazo con el candidato, donde lo apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se sabe hasta qué punto esto, y eso va a ser muy complicado, compañeras, compañeros, para efectos de la jurisdicción electoral. Porque si en la jurisdicción electoral hemos visto que no existe la evidencia de cómo influye una determinada conducta ilícita
en el resultado final, léase la elección de Michoacán de gobernador de 2021 también, si no se llega a ese convencimiento, lo cual es muy difícil que ocurra, por decirles algo, en el caso de Michoacán, un poco lo que la sentencia decía, no, yo tengo que tener probado para anular esta elección que la violencia generalizada, que la acción del crimen organizado estuvo por lo menos en la mayoría del territorio de los 25 distritos electorales que tiene Michoacán, y aquí nada más fue en 4. Oye, pero tuviste referencias indirectas de que también pasó en otras partes del estado. ¿No habría que anular la elección? Dice la sala, no, porque tengo que tener pruebas contundentes, porque estamos hablando de elecciones. Bueno, pues en este caso, en el tema de las campañas electorales, pues una de las posibles, los posibles temas es cómo probar o ligar esta determinancia hacia los resultados electorales. Y es uno de los grandes, de la grande problemática que existe en materia de procesos electorales y de justicia electoral en nuestro país. Es uno de los grandes problemas. Identificar cómo determinados o tener probado estos hilos, estos contactos de conductas ilícitas con resultado de las elecciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, decíamos, es casi imposible probar científicamente la influencia de la desinformación y de la manipulación electoral en las elecciones, es casi imposible. ¿Por qué? Porque los gobiernos, los órganos electorales, todavía no tenemos una manera, una herramienta tecnológica justamente para poder medir ese tipo de cosas. Y no la tenemos nosotros, no las tiene ningún gobierno. Lo que es chistoso también es que este ámbito del desarrollo tecnológico está del lado de los privados, de los grandes dueños de esas corporaciones, y no de los entes públicos, no de los gobiernos. Bueno, ya vimos que en el caso de China es un caso que se cuece aparte, y que los gobiernos occidentales no han querido ejercitar justamente en el ámbito de esto, de los derechos individuales, de las libertades individuales, que, les vuelvo a decir, nos generan también a veces desafortunadamente una falsa perspectiva de cómo afrontar determinados problemas, porque sobre pretexto de que vivan los derechos fundamentales y que los derechos fundamentales es lo de hoy y que no discriminemos a nadie y que nadie se quede sin hablar, ahí es donde entran los problemas posteriormente del abuso de los derechos en un contexto que tendría que atender a ciertas regulaciones y principios, ¿no? Lo platicábamos ayer, bueno, en otras ocasiones, los derechos humanos nunca han sido absolutamente, nunca han sido ilimitados, ¿no? Entonces, en este contexto, estas campañas electorales, pues habría que ver, insisto, hasta qué punto. Bueno, estas campañas electorales también son lo que hay que verificar es si son a favor del voto o a favor de la desmovilización del voto. ¿Qué le conviene a quien está utilizando estas herramientas digitales para efectos de diseñar una campaña electoral en determinado sentido, ¿no? Y eso lo podemos ver prácticamente en muchos procesos electorales de nuestro país, sin que estén necesariamente relacionados con la influencia de campañas digitales o no, pero claramente puede ser un efecto muy nocivo. Ya vimos, insisto, que en Coahuila hubo un abstencionismo de 46%, cercano al 47%, y en el Estado de México hubo un poco más del 50% de abstencionismo. Entonces, este tipo de fenómenos puede también llevarnos a mucho más fácil a desmovilizar a la gente, contrario a lo que se supone que hubiéramos pensado para lo que están diseñadas las campañas digitales. José, a ver si ya tienes más o menos habilitado tu teléfono en buenas condiciones. Mi estimado amigo, perdóname, apenas me dieron acceso. A ver si me escucho, me tuve que conectar a mi teléfono también. Ahora sí, hermano, te oyes perfectamente bien, mi querido José. Gracias, gracias. A ver, cuéntanos lo que... Sí, mira. Cuando nos mandaste. Sí, ya ves que estamos hablando de lo de la inteligencia artificial en campañas políticas. Bueno, pues la
Correcto. aspirante de Xóchitl Gálvez, pues ya es que es la primera aspirante de la que tenemos conocimiento que utiliza esa inteligencia artificial, en este caso para contestarle al aspirante Claudia Sheinbaum, ¿no? Y aquí vemos que la inteligencia artificial se está utilizando ya en esta era de las precampañas. Esa era mi aportación, mi estimado Noé. Correcto, gracias, Pepe. Sí, ya lo terminamos de completar, de comentar ampliamente en ese sentido. Y decíamos incluso, Pepe, que la propia Xóchitl dijo que ese no había sido un tema que había hecho su equipo, que se lo habían mandado, que ella le gustó, lo aprobó, etcétera, etcétera. Y que en consecuencia lo echó a volar, ¿no? Dice aquí nuestro compañero Marco Antonio Aróstegui Alfaro, dice, pues de hecho es la única que usa inteligencia, no solo artificial. Bueno, pues ese es un comentario personal que respeto y que está bien que se haga, ¿no? Porque cada quien tiene derecho a valorar cómo están manejándose los candidatos y todo eso. Y fíjense que en este contexto yo lo que les diría es lo que la verdad me queda de ver en serio un poco de parte de todos ellos es que desde este momento no fueran todos de verdad con el cuadrito de reglas de decir, ¿saben qué? Vamos a ver, que esto es un área gris, es un área de oportunidad que estamos adoptando, que estamos aprovechando, suponiendo que, bueno, ya lo reconoció el instituto y el tribunal, pero que todos se comportaran auténticamente de manera ponderada, ¿no? De que no pintaran tantas bardas, de que no pusieran tantos espectaculares, pues naturalmente que eso se agradecería, ¿no? Porque ya estamos en estos temas, pero desafortunadamente esto que platicábamos de los gastos ya cuantificados de todos los precandidatos que se van a hacer una barbaridad, pues la verdad es que, híjoles, diría uno, la verdad es que pues eso desalienta, yo creo, la participación, al menos lo estoy hablando de manera personal, pero yo veo cuando está los jóvenes platicando justamente de estos, justamente están contaminados por esta apatía cívica o esta apatía política, porque para ellos la imagen del servicio público es la imagen de la corrupción. Es algo que no, es una inercia que no ha podido romper este gobierno con todo, y más bien creo que ha habido un efecto como boomerang, ¿no? Porque siempre nos vienen diciendo que, ¿se acuerdan ustedes se acuerdan ustedes? Bueno, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero después del sexenio de José López Portillo, en donde era su lema de campaña era la solución somos todos, recuerdo muchísimo, yo soy originario de Veracruz, y cuando venía a la Ciudad de México, en el tramo final de la carretera autopista Puebla-México, que va uno bajando y viendo el Valle de Chalco, hay un cerro muy importante, muy interesante, que ahora ya está todo, bueno, hace años que no paso por ahí, pero las últimas veces que pasé por ahí, era un cerro que ya estaba prácticamente urbanizado, pero antes decía ahí muy grande, decía la solución somos todos, eso me recordó muchísimo a mi infancia, pero lo que decía después, ¿qué fue con el lema con De la Madrid? En 1982. ¿Alguien se acuerda del lema de campaña de Miguel de la Madrid? No, pues que todos son jovencitos. Yo en 1982, pues yo también estaba jovencito, no me van a pensar, yo tenía en ese entonces 14 años, pero me acuerdo perfecto, se lo juro, porque a mí siempre me ha interesado mucho el fenómeno político. Era la renovación moral de la sociedad. Ahí es donde se crea la Secretaría de la Contraloría. Desde ese entonces se estaba luchando contra las viejas prácticas de corrupción. Además, recuerden ustedes que desafortunadamente el sexenio del presidente López Portillo pues terminó con escándalos gravísimos, ¿no? Con el del Negro Durazo y de muchos secretarios que también era evidente que se habían robado mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema era la renovación moral de la sociedad. Y desde entonces se está luchando con este tema, ¿no? Se lucha con este tema, pero parece que es una bola de nieve que nadie es capaz de parar, nadie es capaz de parar. Insisto, este gobierno también llegó con este tema, del tema de la corrupción, el tema del abuso, y púmbale,
pues nos hemos enterado de muchas cosas que parece ser que no son pues las más eficaces ni las más alentadoras en materia de combate a la corrupción. Entonces, en ese sentido, Marco Antonio Aróstegui, por favor. Sí, el detalle es que yo, por ejemplo, en lo personal, soy de aquí de Querétaro. Y ese es el tema de que, pues, como que no se combate la corrupción, todo ese rollo. Yo, por ejemplo, en lo personal, tengo un conocido, tengo ya 47 años y tengo un conocido, ahora sí que valga la redundancia, lo conozco desde muchos años atrás, y ya pasó por diputación local, 2 o 3 veces por federal, ha sido presidente municipal, y el tema es que yo lo conocí siendo una persona con ideales, con así, yo dije, no, este güey es el político que va a venir a cambiar a México, ¿no? Y no, tristemente llegan ahí y se vuelven locos, de verdad se vuelven locos y el problema es viene de mucho atrás, o sea, hay que trabajar muy bien los valores y ahorita, por ejemplo, con el tema que traemos de los libros de texto y todo ese rollo, pues va a estar muy complicado, por ejemplo, ahorita pues pobres niños, ¿no? Digo, la verdad es que ojalá igual y eso se pueda combatir, pero se tiene que trabajar desde casa y traer unos valores, pero bien fuertes, porque nomás llegando tantito al poder y los perdemos por completo. Entonces, pues bueno, es solamente una opinión que quería expresar. Gracias, Marco Antonio. Pues sí, pues desafortunadamente esa ha sido nuestra historia y es parte de lo que pues miren, no, hay muchos países muy corruptos también, no es decir, o sea, la corrupción es un fenómeno humano, pero es cierto que hay sociedades, contextos, países en donde la corrupción pues es un tema más o menos grave. Y nosotros sí estamos compitiendo en las ligas mayores de la corrupción y yo, contrario a lo que ¿se acuerdan que cuando le preguntaron al expresidente Peña Nieto en alguna entrevista y él dijo que la corrupción era un fenómeno cultural, ¿se acuerdan? Y lo pusieron, pero como chancla del destino. Quizá yo modularía ese tema, ¿no? Pero sí es un tema como costumbrista, o sea, estamos acostumbrados a este tema. No creo que forme parte de nuestra cultura, pero sí creo que forma parte de nuestro acervo de hábitos cívicos, ¿no? O anticívicos, como lo quieran ver. Y sí, está pasando desafortunadamente, o ha pasado con la corrupción, como ha pasado con el tema de la violencia, ¿no? Esta violencia desatada que tienen los cárteles, que ya realmente es muy poca nuestra calidad, nuestra capacidad de asombro, hasta que ahora recientemente pasó este tema de los niños de Lagos de Moreno, que dicen que fue una cosa verdaderamente terrible. Yo no, desde luego, no vi el material, el video que salió, pero el nivel de verdad, de maldad, de agresividad, de violencia a la que se ha llegado en nuestra sociedad y cómo esto no lo podemos consumir justamente libremente en las redes sociales, pues nos va generando, mientras no nos toque a nosotros, pues estamos tranquilos, ¿no? Pero la verdad es que no sabemos de verdad cuál es el grado de riesgo en el que vivimos todos los días. Y pues desde luego es una desgracia que está permeando nuestra vida, pues nuestra vida pública, nuestra convivencia social diaria. Y el caso de la corrupción, como es un caso que de alguna manera no nos lastima directamente, o eso pensamos, más bien, pensamos que no nos afecta directa, bueno, malvados rateros y que hagan esto y que hagan lo otro, pero sí, desafortunadamente el ejercicio del poder en general, recuerden ustedes a Maquiavelo, ¿no? Que el poder enloquece, el poder enturbia la mente y el poder trastorna los valores absolutamente, y desafortunadamente ha sido la experiencia que hemos tenido en este tema de la política en nuestro país, y ya sea cualquier tipo de modalidad. Además, el tema de la corrupción, desde luego, desde hace mucho tiempo ya
se quitó en el tema de necesariamente de robarse el dinero público, ¿no? Sacarlo de las cuentas, exprimirlo, o sacar dineros en efectivos, que todavía se sigue haciendo así, pero ahora hay esquemas financieros de trampa y de corrupción muchísimo más grandes. Entonces, pues sí, es un tema muy complejo, pero, insisto, uno agradecería, por ejemplo, que esta gente que ya, pues ha tenido puestos públicos, que ha tenido las mieles del poder, dijeran, carajo, vamos a hacer de esto, si de por sí es un tema que está retando nuestra capacidad jurídica, organizativa, sistema electoral, vamos con cuidado, vamos cuidándonos de las reglas. Yo les aseguro que la ciudadanía lo vería, el gran grueso de la ciudadanía aplaudiría los ejercicios, pero vemos cosas tan obscenas, les vuelvo a decir, aquí a la vuelta de su casa, bueno, a la vuelta de las suyas, hay de verdad decenas de espectaculares de Adán Augusto, decenas de espectaculares. Entonces, pues naturalmente ese tipo de apoyos, ese tipo de campaña, entonces, naturalmente que pues es ofensivo, ¿no? Porque toda la gente pues ya no se chupa el dedo, pero al mismo tiempo ya no se espanta tampoco. Eso es lo que a mí me espanta del tema que estamos viendo hoy, que no estamos viendo por dónde viene el tiro, porque todavía no nos ha pasado. Pero claro que puede pasar y claro que están todos los condimentos dados para ejercer este tipo de cosas. Y espérense tantito, les vuelvo a decir que ya a principios de diciembre, enero, estén todo el hervidero de las candidaturas. Van a ver ustedes cómo más de 1,000, bueno, pues no salió esta muchacha ganadora o no sé cómo llamarle, pues no binaria, de verdad se los digo en serio, no lo sé. Sí creo que se asume como mujer, de este reality que tuvo Televisa muy exitoso, que dicen que obtuvo 18 millones de votos para ganar. Bueno, pues ya se la están llevando los partidos políticos para un cargo público porque les garantiza jale y votos. O sea, y la política, les vuelvo a decir, se ha degradado a esos niveles. Y no por otra cosa, no tengo nada en contra de ella, pero no sé si esté capacitada para hacer política. Sí, un poco lo que nos ha pasado en la política es que justamente llegan leales a los movimientos, leales a las personas, pero sin un gramo de capacidad cívica, les vuelvo a decir, ya no digamos jurídica, cívica. Entonces, claramente llegan, se dan cuenta del poder que tienen, se suben al ladrillo, se marean y pues se dan cuenta de lo fácil que es tener el éxito, ¿no? Entonces, son circunstancias muy complejas. Bueno, entonces, este tema, ya vimos, además puede servir para desmotivar al electorado. Eso es una consecuencia muy negativa. Y el principal daño colateral al principio de equidad es el financiamiento y la fiscalización electoral. Todos sabemos que nuestro sistema de fiscalización, que es un sistema se supone integral, es un sistema se supone cerrado, pues al igual que nuestro sistema de fiscalización ordinario, que es el que maneja el SAT, pues tiene fuera del radar muchas operaciones porque no, perdón que lo diga, pero no es Dios. Y ya les he platicado, mientras siga el dinero en efectivo, pues va a ser imposible vigente, pues que únicamente en pocos países del mundo, creo que en 2, ha desaparecido el tema del circulante y no va a desaparecer pronto, pues evidentemente eso va a haber rastros de fiscalización muy imposibles de seguir. Pero en el caso de las campañas electorales digitales, ahora creadas con inteligencia artificial, sin posibilidad de rastreo, fíjense, va a ser muy complejo, ¿no? En las campañas tradicionales, el centro de mando era muy identificable. De hecho, la ley establece claramente un responsable de las finanzas, una cuenta unificadora, un sistema pues de contabilidad integral de fiscalización, como el que tienen todas las empresas que contribuyen y que están dadas de alta en el sistema fiscal, parecido a ese sistema de fiscalización de partidos políticos. En esta era digital, la estructura tradicional convive con un sistema de nodos que actúan de manera independiente, muy difíciles de rastrear. Entonces, primer damnificado, insisto, principio de la contienda, a través de el dinero y de los medios. 2 de las 3 condiciones que habíamos platicado para que las elecciones sean auténticamente libres y auténticas.
muy complejo. Entonces, bueno, pues es un tema muy delicado, ¿no? Porque, pues, insisto, va a haber gente muchos candidatos que van a poder tomar una ventaja excesiva y pues no vamos a saber por dónde vinieron los balazos, o va a haber una imposibilidad de poderlos fiscalizar, de poderlos identificar y de poderlos sancionar. A pesar de que hay herramientas para ciertas cosas, sí hacerlas. Pero les digo, y en otros casos se autoriza la difusión o la utilización de estas redes, o se ha autorizado, porque forma parte de su esquema de vida y de trabajo y de libertad individual y de espontaneidad, como fue el caso de la elección de Monterrey. Entonces, pues evidentemente esto genera una bola de nieve muy difícil de parar, y eso hay que tomarlo en cuenta porque, insisto, creo que se abre paso a otro grado de injusticia más o de disfuncionalidad más en un sistema político que sería, insisto, que llegue aquel que tenga en ese sentido la posibilidad de acceder a este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, claro, las campañas electorales, si de por sí las campañas tienen el problema de la falta de declaración de actividades y la falta de rastreo, ya ven, les vuelvo a decir, en este tipo en nuestros procedimientos, estos que hemos estado platicando y haciendo referencia, pues todos dijeron, no, es que yo no las pinté, pues es que fíjese que yo tengo muchos seguidores en la República, oiga, pero la pintan con la misma pintura y el logo es el mismo, pues es que yo no sé qué grado de información tienen. Ah, bueno, pues entonces, ok, no es usted, pues entonces dígales a sus seguidores que las quiten. Bueno, pues sí, pero déjenme ver dónde están. ¿Ustedes creen que van a lograr el borrar todos los rastros? Pues hay miles de bardas pintadas. Entonces, ya lo que les costó, lo van a aprovechar para lo que sigue. Fíjense nada más ahí. Pero bueno, dificultades de rastrea. Quien quiera hacerle ilusión a los gastos, desde que apareció lo de Xóchitl, dice Rigoberto, se empezaron a multiplicar los youtubers del presente régimen. ¿Será una guerra? Pues sí, una guerra digital, les vuelvo a decir. Por ahí van a encontrar ambos bandos posibilidades de, hasta cierto punto, de encontrar temas legítimos. Veíamos al principio de nuestro diplomado que una de las grandes ventajas de las redes digitales o de las tecnologías de la información era la posibilidad de establecer comunicaciones directas, de integrar a gente a la conversación, de hacer más democrático el entorno, y muy probablemente ese tipo de fenómenos se den en esta elección. El problema es cuando se sobrepasa ese contexto. Por ejemplo, el tema de los youtubers, el que alguien esté hablando bien, de manera legítima, espontánea, me parece bien. El problema es que este tipo de cuestiones va a ser muy difícil diferenciarlo, quién va a estar maiciado y quién no, ¿no? Les vuelvo a decir, el Luisito, me da tanta risa Luisito Comunica, porque el Luisito Comunica que sale en lo del AIFA y diciendo, y luego se enojó porque todo el mundo le empezó a tirar pues hate en las redes, diciéndole, oye, no te vendas al gobierno, no tienes que andar hablando bien por unos pesos, y se enojó, ay, ¿cómo creen? Y a mí no me paga nadie, y pues mentó madres y tal o cual cosa. Bueno, pues evidentemente pues salió clarísimo. Yo no sé, no tengo el gusto de conocer el AIFA, la verdad, pero bueno, el simple hecho, parece ser que es un aeropuerto nuevo, pues que se ve nuevo. Hay ciertas cosas que muy probablemente, si lo comparamos contra la estructura de nuestro viejo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, terminales 1 y 2, naturalmente se debe de ver impoluto, y máxime si no hay gente. Muy probablemente a lo mejor digan, pero pues ya que digan que está al nivel del aeropuerto de Turquía o de los asiáticos, ya me parece un exceso, ¿no? O sea, no creo que legítimamente haya alguien que pueda pensar eso, ¿no? Pero bueno, en fin,
hay un problema legítimo, era lo que decíamos ahora justamente respecto al tema de los youtubers. El problema para diferenciar campañas estrictamente organizadas y simples ejercicios a la libertad de expresión. Lo que decía Rigoberto ahorita, ¿no? Youtubers, periodistas que se metan al debate, que generen con contenidos de opinión, que están perfectamente diseñados, pero que contribuyan, por ejemplo, a la desinformación, a la guerra sucia, desde la lógica de Sun Tzu, ¿no? Hay que derrotar al enemigo, hay que hacer apariencia de que el enemigo es tu amigo y bajo las condiciones normales vamos a destruirlo, ¿no? Y eso pues puede pasar también en este tipo de cuestiones, ¿no? Difusión de contenidos supuestamente informativos por canales supuestamente legítimos, que no sabemos. El tema de Estados Unidos es un tema comprobado al 100%, ¿no? La influencia que tienen los medios de este gran magnate de los medios, se llama Rupert Murdoch, que entre otros tiene este canal de Fox News, que es auténticamente tiene pues el control de la manipulación de este canal para efectos del Partido Republicano, ¿no? Y particularmente para este movimiento que se llama del Tea Party, que es el movimiento más radical, anti-inmigrante, supremacista, antiderechos, y a partir de ahí son medios tradicionales, pero desde luego se reproducen en las redes sociales. Y como ustedes saben, a partir de, bueno, no sé si sepan, pero uno de sus conductores estrellas, a partir de un rifirrafe desinformativo que pasó justamente a través de ese canal, ya se generó un espacio propio, se llama Tucker Carlson, y fue el primero que entrevistó a Trump ahora de que ya había sido fichado en el condado de Fulton, en Atlanta, por el escándalo de la interferencia en los resultados de las elecciones de 2020. Entonces, pues vemos, insisto, cómo este tipo de contenido pues puede generar naturalmente pues una alteración también en este ámbito, ¿no? Entonces, problemas esenciales, ¿no? La elusión de la campaña, del rastreo, la elusión de los gastos, del registro de gastos, y en ese sentido, pues como lo hemos venido platicando, la manera en que una campaña pueda triunfar de manera pues absolutamente legítima o contra las reglas de financiamiento que se han generado a través de estos esquemas de control de las elecciones que les vuelvo a insistir, soy muy insistente con ello, pero la verdad es que pues no me queda más remedio que hacerlo. Están absolutamente y completamente rebasadas en cuanto a su contenido y vigencia. Entonces, vamos a tener que estar en estas circunstancias y vamos a tener que estar viendo hoy en día este nuevo Instituto Nacional Electoral, hoy en día con estas vacantes que va a haber en el Tribunal Electoral, vamos a ver cómo se empiezan a manejar este tipo de medios y de contexto, donde yo veo una tendencia muy clara por parte del tribunal a favor de la expansión de los derechos en ese sentido. Yo no tengo problema, insisto, con ese tipo de posicionamiento, con ese tipo de pues digamos, de tratamiento legal de las elecciones, siempre y cuando no se trate tampoco de hacer legítimo lo que no lo es. Y este es uno de los grandes riesgos que tiene nuestro sistema electoral y ese sistema de no regulación de las redes sociales. Vuelvo a insistirles, no es un problema exclusivo de México, es un tema mundial. Hemos visto casos prácticos de diversos países del mundo que han sufrido ya prácticamente los embates de este tipo de tecnologías de la información mal encaminadas, mal reguladas y mal resueltas, pero pues es lo que hay.
es precisamente lo que hay. Las experiencias que existen en ese sentido creo que deben de ser tomadas en cuenta como modelo por nuestros sistemas de administración y justicia electorales para tratar de, pues, anticiparse o prever o establecer normativa reglamentaria, no puede ser de otra manera, que pretenda inhibir este tipo de cuestiones. Hay ciertos criterios que pueden ayudar en el desarrollo de este tipo de cosas, pero no alcanza para todo este contenido digital y de inteligencia artificial al que hemos hecho referencia y que ya vimos y constatamos que se está desarrollando ya en el contexto de las campañas. Y bueno, yo lo que digo es que al final del camino es si esto se va a utilizar de una manera uniforme, si se va más o menos a no abusar, o sea, mi ideal sería que aunque no esté regulado y no necesariamente esté prohibido, pero tampoco tenga algunos esquemas de regulación que permitan identificar cuáles son los límites de posibilidad de utilización de estas redes tecnológicas. Yo lo que aspiraría sería que el árbitro, pues ahora sí que fuera lo más liberal posible y dejara jugar a los jugadores siempre y cuando no encuentre una falta auténticamente grave, ¿no? Pues en ejemplos futbolísticos, ¿no? Que se lleve el balón con la mano, ¿no? Que auténticamente esté en una posición fuera de lugar, etcétera, etcétera. Pero todas aquellas cuestiones dudosas que se puedan resolver a favor de la libertad, siempre y cuando sea a favor de todos y en contra de todos, pues creo que es la única solución para tratar de encontrar una nueva, pues no una nueva, pero sí una correlación de fuerzas desde el punto de vista de las campañas electorales que sea pues lo más equitativa posible, lo más auténtica posible y que eso genere este tipo de cuestiones. O sea, que lo que hoy dicen, que nos dicen las encuestas, sea lo que realmente pase, pero con motivos legítimos. Esto es, que desaparezcan las bardas, que desaparezcan los espectaculares, que se respete la ley y en temas de campañas digitales, pues que todos utilicen las mismas con comedimiento y con cierta, mesura desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, compañeras, compañeros, pues por aquí estamos llegando al fin de la temática que quería yo exponerles respecto de este tema. Hoy hemos acabado un poquito más temprano, pero para mañana pasaremos al tema ya de la autorregulación y los contenidos para que veamos cómo todo este contexto, cómo está integrado ahora desde el punto de vista de las redes y cuáles son las buenas prácticas que se exigen en este sentido y otro tipo de cuestionamientos que siguen relacionados con este tipo de fenómenos que al final del camino inciden en el contexto de la justicia electoral. Aquí, insisto, en términos generales, pero que también se ven cristalizados en este tema de la era digital que estamos asumiendo ya hoy en día, nos tiene perfectamente involucrados y pues inmersos en ella y vamos viendo cómo va avanzando hacia el tema de la regulación de las campañas electorales y sobre todo el juzgamiento de las mismas. En ese sentido, compañeros, ¿alguien quiere hacer alguna aportación, algún comentario, algo que quiera, que le preocupe, que tengan algún tema que quieran comentar? A ver, mi querido José, por favor, muchas gracias. Gracias, mi queridísimo Noé. Sí, mira, la cuestión ahí, ya estamos viendo lo que tú comentabas en el caso de la inteligencia artificial. Creo que como va creciendo ese tipo de situación, yo creo que ahí sí va a tener que existir un tipo de regulación, ¿no? Porque en este caso el problema que se va a enfrentar el tribunal, pues va a ser pues no menor, sino va a tener que tener, ahora sí que fundamentos, un sustento para poder en determinado caso, pues resolver alguna situación sobre ese tema, ¿no? Entonces yo creo que sí debería existir una regulación sobre el tema. Sería mi aportación, mi Noé. Gracias, José. Qué bueno que lo tocas, porque era un tema que iba a tocar ayer, pero podemos ir mañana, perdóname, pero que sí vale la pena que lo vayamos viendo. O sea, el hecho de que falte una regulación legislativa
o de corte constitucional, lo que sabemos hoy en día es muy complejo, de acuerdo a los equilibrios de poder legislativos que existen, que han desembocado en malas prácticas, bueno, no en malas prácticas, pero en fallidas prácticas legislativas. Creo que justamente la cancha está la bola está en la cancha de las autoridades, como les decía yo, tanto administrativa como electoral, y creo que sí se tendrán que emitir nuevos lineamientos para tratar de abarcar en la medida de lo posible este tipo de cuestiones, y que al final del camino creo yo que en atención a la protección del derecho de esta libertad o principio de equidad en la contienda constitucional, que constitucionalmente está previsto, se trata de establecer más allá, no quisiera llamarles límites, pero sí son límites, ¿no? Algunos contornos específicos de actuación y que podrían desembocar justamente en identificar a conductas que ya están prohibidas, ¿no? Por ejemplo, el no reportar gastos en el tema de fiscalización. Bueno, tratar de verificar, a ver, en el caso de que se identifiquen campañas sin fundamento, tendremos que seguir este y este lineamiento. Habrá que haber un deslinde, habrá que colaborar o coadyuvar con la investigación para ver de dónde puede venir esto, pedir el apoyo de la Policía Cibernética para identificar los dominios IP de dónde viene tal o cual información. En fin, estoy hablando en términos amplios. Yo no dudo que ya se esté implementando algún tipo de idea en ese sentido, por lo menos desde el ámbito del Instituto Nacional Electoral. Desconozco también si concretamente se está haciendo. Pero si no fuera el caso, el tribunal ha tenido ya también participación en foros de esta naturaleza por alguno de sus magistrados. Entonces, el tema está presente. El asunto es que el tribunal tampoco, por voluntad propia, no puede emitir reglamentos, naturalmente, para en ese sentido, él tendrá que estar o esperar a que llegue un caso a su conocimiento. Por eso mismo, el primer saque, digámoslo así, tiene que venir por parte del Instituto Nacional Electoral. Y miren, por tímida o por primaria que pudiera estar ese intento de regulación a través de reglamentos, puede ser un gran principio que permita inhibir ciertas conductas. A lo mejor no se logra al 100%, pero el simple hecho de que se vea que el instituto también está poniendo el ojo en ese sentido, creo que es relevante, es lo único que podemos hacer, es lo único que está en nuestras autoridades electorales, y creo que se debe de abocar a ello, porque no sería la primera vez incluso que el instituto tenga que tomar acciones en ese sentido. Y a pesar de que desafortunadamente a muchos legisladores no les guste esa actitud, pues la verdad es que yo creo que en temas de previsión e inhibición de conductas que atenten contra el esquema electoral, pues cada ejercicio del instituto, insisto, siempre y cuando no se haga con cuidado y no atente directamente contra libertades individuales de manera indiscriminada, digámoslo así, ¿no? Pues pueda tomar carta en ese tema. Y ya posteriormente yo creo que la labor de delimitación y ya de estructura, de delimitación de estructura de este tipo de reglamentaciones y normativa, pues puede quedar a cargo del tribunal. Sin duda yo creo que va a ser lo necesario para efectos de que, insisto, pues haya certeza jurídica, haya conocimiento, insisto, de que esto no se va a dejar pasar pues de manera impune por parte de las autoridades electorales. Creo que eso es muy importante. Sí, Ramiro, por favor. Sí, gracias, profe. Es que aquí justo me surge esta inquietud porque, a ver, hace rato, como bien estaban refiriendo, pues, por ejemplo, ahorita ya pasó en esta etapa de como especie de pre-campaña, que ya asimilaron tal cual las autoridades que se encontraban estas figuras políticas haciendo pues una especie de proselitismo. Ya empezamos a ver cómo empiezan a surgir estos spots manejados o llevados por la inteligencia artificial. El caso de Xochitl pues es el más emblemático, pero seguramente este va a ser, digamos que un parteaguas, y
tal cual, durante la campaña vamos a ver esto como una constante, tanto de quien sea el candidato por parte del frente, como quien sea el candidato oficial, y tal vez por ahí algunos otros que surjan. Pero lo que me llama la atención es de que justamente este caso que hace rato ponían por ahí sobre la mesa, de este spot, es solamente uno, pero hay más. Y como tal, no hemos visto, o al menos no se ha tocado en sesión de Consejo General del INE, este tipo de situación, sobre todo en la vertiente de la fiscalización. Y esto es bastante llamativo porque si se va a dejar pasar, ahí hay una ventana de oportunidad que seguramente van a aprovechar y donde vamos a ver una cantidad, pero cantidad de, vamos a ponerle, de productos generados por este tipo de inteligencia, realizados por terceros, que tal vez no circulen por las vías tradicionales de comunicación, sino que sean a través de las redes sociales y a través de ciertas plataformas. Y ahí va a tener un, digamos que, reto muy mayúsculo la autoridad electoral, en donde desgraciadamente, ahorita viendo cómo está tal vez un poco la situación, pues no se ve que esté muy orientada a ponerle atención a este tipo de detalles. Creo que se están fijando en otro tipo de cuestiones, pero en esta vertiente al menos no se han pronunciado para nada. Y eso, la verdad, sí me llama la atención porque justamente se va ahí a poner en entredicho la equidad de la contienda, porque creo que quien utilice de mejor manera ese recurso es quien va a tener una mayor posibilidad y ventaja en detrimento de los otros adversarios. Eso ahorita lo que me surgió como duda y como inquietud, porque justamente es algo que está resaltando y que parece ser que es digamos que el punto de arranque de una cadena de acciones que difícilmente va a poder controlar el instituto y que difícilmente va esto a meterlo en el carril de la equidad de la contienda electoral. Era lo que quería aportar, profe. Gracias, Ramiro. Muy, muy inteligente el apuntamiento también. Sí, lo que estamos viendo es, la verdad es que, además, hay un tema de contexto que hay que tomar en cuenta, que no justifica nada, explica cosas, ¿no? Es que se están otra vez realineando los esquemas de poder hacia adentro del instituto con la integración ya de hace 2, 3 meses, 3 meses yo creo por lo menos, o 4, con los nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral, que fueron 4, no fueron menores. Y entiendo que, por ejemplo, no se han logrado los consensos para nombrar a un secretario ejecutivo definitivo, por ejemplo. Entonces, desafortunadamente están en ese realineamiento y eso, mi querido Ramiro, pues los trae distraídos de ciertas cosas que son las más importantes. Claramente, pues, no quiero decir que todo el instituto esté distraído en ese tema, pero en el tema del presupuesto, ahora que ya ves, ahora que también es época del presupuesto y donde ya el presidente dijo que está a 10,000 pesos pasado, que hay que arrancarle 10,000 millones de pesos. Me imagino que están en un contexto donde están abrumados de temas. Pero bueno, pues es justamente lo que yo les decía, ¿no? Pues vamos a desear que sea por ahí porque sin duda por ahí van a explotar muchos temas, de verdad. Este tema, por eso me apasiona tanto, porque es un tema de brutal actualidad y les diría yo, puede ser un tema de verdad positivo, pero en el contexto de nuestras elecciones en nuestro país, puede también ser una bomba muy difícil de desactivar y que pueda generar ciertas inequidades en favor de uno u otro lado, digámoslo así. Pero me parece que más a favor de un lado que del otro. Entonces hay que ver, insisto, cómo se desempeña, cómo va el asunto por ahí. Pero sí, no parece ser, no tengo conocimiento hasta ahora que haya denuncias respecto, por ejemplo, de estos spots en temas de inteligencia artificial, pero lo desconozco, pero y si no, pronto vamos a saber en cualquier caso. Yo creo que como que se tomó la ventaja, Ramiro, me da la impresión es que como fueron 3 o 4 los que pasaron, ¿no? Ahora, sí, entonces había 3 o 4 y no parece ser que haya sido objeto de conversación en ese sentido, lo cual me extraña porque los primeros que hubieran saltado en la mesa eran los representantes de Morena, que suelen ser muy combativos en la mesa del Consejo General, pero
pero insisto, desconozco si precisamente se ha tratado, yo creo que no, porque no ha hecho mayor generalidad, se tomó como una cosa simpática, pero ¿ya vieron el nuevo de Rosario Robles? Ah, vean el de Rosario, busquen en YouTube el tema, o en Twitter, o donde quieran, el nuevo de, a ver, déjenme ver si aparece aquí, pero está muy interesante, porque ese sí trae, déjenme ver dónde lo puedo buscar aquí, ese sí trae número de, que diga, trae hasta dónde, espérenme, déjenme ver aquí cómo puedo hacerle para acá, porque está interesante, y ya empezó a explotar en redes este tema, creo que yo lo vi ayer apenas, a ver, déjenme ver cómo le... Aquí está mi Rosario Robles. A ver, desde aquí el problema es que no lo voy a poder así, pero pues, se los voy a poner Es que le va a dar a nuestro. Se los voy a poner aquí en la cámara. Perdón, si alguien puede hacerlo. Ella va a tocar a tu puerta. ¿Se oye? Que es bueno. Que trae medicinas, que va a continuar con el proyecto de él. Pero la verdad es que le va a dar a nuestro país Es que no se pastillas ve. para dormir. Tú has oído su nombre, se vende como doctora. Pero está claro que dejará morir a México. México, No tengas miedo. 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 Solo tienes que decirle no. Ella va a tocar a tu puerta. Es Rosario diciendo Robles. que es bueno. Perdón que no lo puedo. Mañana a ver si lo podemos ver. Veo la manera de que lo podamos ver aquí. Pero todos salen con ojos, y todo el primer contexto de la conversación, todos salen con ojos diciendo todo esto, hasta que los últimos ojos que salen son Rosario Robles y aparece la cara, dice, lo único que tienes que hacer es decirle no. Entonces, van a empezar los trancazos. Les vuelvo a decir, de verdad que esto que estamos platicando es de verdad de brutal relevancia hoy en día. A lo mejor en un año ya no, pero en este año, en el año que viene, es de un contexto muy importante porque, insisto, vamos a ver, esto se enmarca dentro del contexto de la libertad de expresión. Yo creo que sí, de primer saque, pero claramente los de enfrente van a decir, yo no soy de los del otro lado, estoy hablando de manera independiente, pero los afines a Morena van a decir que no, que tal o cual cosa, que eso no se puede hacer, en fin. ¿Por qué? Porque ahí viene la guerra de los trancazos, ahí viene, y todo eso se va a hacer en campañas digitales, no van a pasar por el filtro de financiamiento, en fin, ahí va a haber cosas, aquí es parte importante de lo que habíamos visto, va a haber cosas que van a ser ejercicio legítimo de libertad de expresión, pero hay cosas que se van a ir de bruces y seguramente no lo van a hacer. Vamos viendo, apenas les vuelvo a decir, estamos calentando motores, pero ya por lo menos estamos viendo ciertos problemas que se van a desarrollar en este contexto de las nuevas campañas. Pues muy bien, ¿alguien más, compañeras, compañeros? Alguien me puso aquí, Isabel Natividad dice, sí, opino que sí habrá mucha inequidad. Sí, pues vamos viendo, yo deseo que no la haya, pero hay muchos riesgos de que sí la haya. Entonces, mañana nos vemos, compañeros. Vamos, ahorita les ha tocado la mala suerte de seguir este diplomado conmigo, pero ahí vamos agarrando hilos. Si algunas cosas son un poquito reiterativas, perdónenme ustedes, pero pues es seguir el hilo bien, pero vamos a ir con cosas novedosas. Les agradezco su atención y mañana nos vemos. De verdad, gracias a todos, ¿eh? Cuídense, profe, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Gracias, Mónica, hasta luego. Gracias, mi estimado Manuel.